Muy buenos días, un gusto, un placer poder amanecer hoy en la ciudad de Quito y pues también agradeciéndoles el espacio que tenemos. Muy buenos días, queridos ecuatorianos. Listo. Verónica Abad es el binomio de Daniel Noboa Asín. Ellos fueron el primer binomio inscrito. Así que no hay antecedentes políticos de Verónica Abad. Será importante que nos dé una reseña biográfica, si podría decirse, para que, qué sé yo, nazca una especie de empatía o simpatía, porque es importante, ¿no? Lo hemos venido destacando en este espacio siempre. Rostros frescos, nuevos, hemos sido muy enfáticos, al menos si no hay antecedentes políticos, mejor. Así que es una buena oportunidad, Verónica. Así es. Bueno, Verónica Abad es una mujer que ya viene hace más de 24 años en la carrera política. Dios me ha dado la oportunidad de poder estudiar sistemas económicos, sistemas sociales, sociopolíticos en diferentes partes del mundo. Estuve en Alemania, estuve en Israel, estudiando específicamente temas de cómo los sistemas pueden salir adelante luego de quizás las cenizas que hayan vivido históricamente aquellos países que acabo de mencionar. Y de ahí aprendí mucho el tema de la parte social, 24 años laborando a través de la Fundación El Sembrador, pues por ahí coincidí justamente con Daniel Noboa hace algunos años y pusimos obviamente todo lo que nosotros hemos estudiado, hemos aprendido en la acción. Y eso es algo que nos une muchísimo con él, 24 años que he formado escuela política, líderes políticos con quienes en esta última contienda que estuve para la alcaldía de Cuenca, siendo la única mujer que realmente con valentía pudo enfrentar pues a personas y a personajes de la ciudad de Cuenca, pues obviamente que ya transitaban más de 20 años en la misma política de siempre. Entonces, esta reivindicación que queremos hacer la gente joven en la política y la forma y la manera de poder construir, hoy entendemos que a través de una muerte cruzada, pues estamos realmente muy abajo. Hemos tocado tope los ecuatorianos. Por esa razón es importante la reivindicación con gente fresca, joven, que tenga sus ideales claros y obviamente la defensa de los valores y principios que se ha ido perdiendo en la política y es importante volverlo a traer. Soy madre de 3 maravillosos hijos, hoy abuelita, tengo ese gusto y esa gracia maravillosa de ir formando generaciones de varones en mi caso, que tienen que tener claro también ellos como jóvenes y pues el futuro próximo de nuestra nación son ellos, ¿no? Entonces, tiene que ver muchísimo mi amor, mi pasión sobre todo, porque son sentimientos transformadores. Y es en esto donde Verónica Abad ha venido haciendo un trabajo especial en las áreas sociales a nivel nacional, pues Verónica formó parte de un programa denominado Ecuador Empresario, que yo lo creé a nivel nacional, trayendo inversión y apostando a nuestros jóvenes, becándolos para que puedan estudiar, que puedan capacitarse en las mejores herramientas tecnológicas, las mejores herramientas innovadoras y así fortalecer el aparato de desarrollo económico que dentro de los campos, por ejemplo, se necesita para poder seguir desarrollando esas ideas fuertes. Entonces, Verónica Abad es una mujer que siempre ha estado en pie de lucha, soñadora, porque yo sueño ese nuevo Ecuador, creo que es posible, creo que es real, porque es nuestro, porque somos ecuatorianos, y en este momento de oscuridad política que estamos viviendo es importante accionar. Y aquí estamos, señores, para brindar a ese Ecuador, primero la visión, darles el cómo una herramienta, porque nosotros estamos basados bajo un programa político que hemos venido estructurando, no ahora, sino ya desde hace algún tiempo, que funciona sobre 4 ejes importantísimos, que es lo que nosotros hablaremos en su momento indicado. No obstante, entendemos que estos 4 puntos que vamos a tocar en este corto periodo de 1 año y medio son los importantes y necesarios para dar apenas este giro que necesita Ecuador para que en el 2025 se enrumbe en realidad hacia la prosperidad y el desarrollo que es lo que queremos. Correcto, Verónica. Antes de hablar de los 4 ejes o giros, saludamos en estos momentos al director, el abogado Eduardo Mendoza. Buenos días a toda la audiencia, a la candidata a la vicepresidencia Verónica Abad
Gusto de saludarlo. Siga usted, Muy querido buenos amigo, días. ya me tocará a mí. Por favor, adelante y con Verónica Abad. Gracias. A ver, Verónica, 4 ejes, 4 giros, usted señala como fundamental. Sí, me parece coherente y le cuento por qué. Porque ahora se están escuchando un abanico de propuestas y como que olvidamos que esto es un gobierno de transición. Un año, seis Correcto. meses, no es más. Y yo no voy a poder hacer todo lo que estoy en estos momentos proponiendo al pueblo ecuatoriano. Pero básicamente los ecuatorianos apuntamos en estos momentos críticos a la combatir a la inseguridad y al empleo. Por la gran cantidad de desempleo y los porcentajes son abrumadores, los casos pues a centenares o tal vez miles. Y eso es más allá, Verónica, le reitero, de la serie de necesidades que hacen falta en el país, pero no hay que olvidar que es apenas un año, 6 meses. Pero usted habla de estos 4 ejes, seguridad y educación y empleo, me imagino que están en ellos, contemplados. Claro que sí. Nosotros puntualmente tenemos que hacer el siguiente trabajo: desarrollo económico, social, el productivo medioambiental y el institucional. ¿Por qué es importante recuperar la institucionalidad en nuestro país? Es el hecho de volver a colocar las empresas públicas que hoy en día tienen, Claro está. primero que no tienen un norte, están contaminadas, no saben para dónde ir, la escasez de sus recursos es alarmante y por esa razón tenemos seria corrupción en nuestra institucionalidad. No existe la institucionalidad. Recuperando la institucionalidad quiere decir que estamos haciendo una reforma a la política ecuatoriana. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que trabajar para que el desarrollo económico sea real. Entonces, aquí sí viene la reducción del desempleo a través de las cosas que ya hemos sido o hemos estado haciendo los ecuatorianos, sino que potencializarlo, como es el turismo, como es la agricultura, como es la ganadería, ¿cierto? Pero también a través de una auditoría de la deuda pública. ¿Sí? El fortalecimiento del sistema crediticio tiene que darse para que haya el emprendimiento, el desarrollo en nuestros campos, la sostenibilidad, la productividad financiera. Es decir, la compra pública sabemos que es el nicho en donde nos impide a los ecuatorianos progresar cuando queremos hacer la infraestructura, cuando queremos hacer la vialidad, que son funciones propias del Estado. ¿Sí? Los niveles salariales tienen que ser dignos, los incentivos tributarios tienen que estar, la baja de impuestos, de tasas, de trabas que normalmente tiene en este momento el sector de emprendimiento juvenil. Todos estos apoyos a los negocios que a través de un decreto Juventudes que hemos trazado, a través de una propuesta de la captación que necesitamos de inversión para poder dar a aquellos jóvenes capital semilla o capital ángel que se conoce para que puedan fomentar no solamente sus emprendimientos tecnológicos e innovadores, sino también crecer la cultura ecuatoriana. Entonces, esto está ligado a lo social, sin duda alguna, porque lo social tenemos que tratar el tema salud, en la insertación de nuestros migrantes en el Ecuador a través de los pueblos y nacionalidades, participación ciudadana, y un tema importante que acaba de tocar, la seguridad, la ciberseguridad de ese sistema penitenciario que nosotros tenemos que arreglar, pero sin educación y cultura, sin los centros de formación que necesitamos elevar esa conciencia hoy en día a nuestros estudiantes, es muy importante y necesario. Entonces, son ejes que están anclados unos con otros, que no pueden ser puestos de manera gradual, sino más bien de una sola, como medidas de shock que necesitamos en este año y medio y sin descuidar la parte medioambiental en donde están nuestros sectores estratégicos, nuestros sectores hidrocarburíficos, los sectores eléctricos del medio ambiente que se tiene que rescatar. Entonces, tenemos mecanismos también de revisión de cuentas que hay que darle movida, que están muertos prácticamente en nuestras herramientas constitucionales para poder llegar justamente a dar ese pequeño giro que necesita nada más el timón para que en el 2025 Ecuador se enrumbe en este nuevo Ecuador que estamos proponiendo. No es loable, importante, pero el tema, Verónica, es que para parte de estas leyes, o mejor dicho, para materializar estas propuestas, necesitan de la aprobación de la Asamblea. Y en este tema hay dos inquietudes que me nacen. ¿Ustedes van con asambleístas o más, Así es. si no es que no van con asambleístas, ya ha habido algún tipo de acuerdos con otros partidos o movimientos políticos? Porque reitero,
es importante en estos momentos tener también, no digo de lado, pero sí contar al menos con la segunda fuerza legislativa en este país, que es la Asamblea Nacional. Claro que sí, hemos llegado a una muerte cruzada. ¿Y por consecuencia de qué? De tener representantes que no han estado a la altura de los ecuatorianos. Por esa razón, hoy tenemos una disolución de un Congreso. El corazón realmente de una nación está en sus leyes, está en sus legisladores, ¿sí? Y es por esa razón de suma importancia saber quién colocamos nosotros para candidatos. Nuestros candidatos están representados en todas las provincias. Hoy, digamos, termina ya su proceso de inscripción dentro de nuestra alianza y movimiento para ir con contundencia y claramente establecer en cada provincia sus legislaciones, qué es lo que se tiene que derogar o reformar en leyes, qué es lo que se tiene que hacer como política pública clara, en qué lugares tiene que entrar la democratización en aquellos sectores donde están monopolizados y contaminados con la corrupción. Y como última política pública, nosotros debemos entender que debemos trabajar para liberar definitivamente la empresa, liberar el comercio, liberar la competencia, el mercado, para que empiece a funcionar la parte económica. Son tres políticas públicas claras que tiene que sostenerse para hacer este cambio que estamos proponiendo. Sin asamblea no hay nada. Por lo tanto, estamos conscientes de que debemos entrar con fuerza, con asambleístas claros, definidos, entendidos cuál es nuestro objetivo de Nuevo Ecuador. Es decir, estas listas que están conformados nuestros candidatos son jóvenes, son personas que en el sistema han luchado representatividades porque vienen de sectores representativos. Una de las cosas que nosotros queremos recuperar a través de ADN es el hecho de que necesitamos una democracia representativa, ya no la participativa, porque la participativa tiene esta consecuencia: tenemos una muerte cruzada. La representatividad es lo que va a dar la fuerza, ¿cierto?, a un legislador y a una ley o a un decreto que estamos planteando dentro de nuestro programa político. Correcto, continúa Eduardo Mendoza. Una vez más, buenos días a Verónica Buenos días, Eduardo. Qué gusto de saludarla. Tenga usted buen día. La estaba escuchando, que tiene 3 maravillosos hijos y un nieto. O sea, puros varones, ¿verdad? Así es. Puros varones. Bueno, puros varones me enseñaron a ser valiente. Sí, ellos no me hay nada enseñaron más a que hacer. Bueno, pero ¿qué pasa si mañana la escuchaba con las respuestas a Bolito San Martín? ¿Qué pasa si mañana la asamblea les juega negativo y tienen una asamblea que no los deja construir, no los deja trabajar, tal cual pasó con el presidente actual, el presidente Lasso, con una asamblea que solo molestaba, y que el Ecuador entero la repudió? ¿Cuál sería la respuesta de Verónica Abad? ¿Qué harían para poder consensuar si es que ellos no quieren? Aquí está nuestra propuesta, que tiene que dirigirse hacia lo programático. Es importante un programa político, girar en torno a las ideas que tienen poder, la idea de la libertad, la idea de poder llegar a esa igualdad que tanto necesitamos en Ecuador. Tiene que girar en torno a ideas, a un programa puesto en papel, ¿sí? Eso quiere decir que hacemos a un lado el caudillismo, que es como la forma que se ha ido construyendo Ecuador políticamente. Y ahí está el declive. Hoy en día estamos viviendo las consecuencias de ello. Cuando uno gira en torno a ideas, a programas, a objetivos claros, nadie tiene por qué perderse. Sabemos que estamos trabajando para un plan de gobierno puntual por la premura y esta emergencia que democráticamente está pasando en nuestro país. Entonces, Daniel Noboa muestra el interés en el momento de que rompe un centralismo eligiendo y yo apoyando, ¿sí?, a una persona joven de ideas frescas, este nuevo aire que necesita Ecuador y que lo llevemos en nuestro ADN para poder lograrlo, apoyando a Daniel con todo el constructo social que he venido desde hace más de 24 años, porque ahí está la realidad, ahí está la representatividad. Ellos conocen claramente que necesitamos insertar en el programa político lo que ellos han buscado por 12, 14, 15 años, 30 años,
sus luchas, como por ejemplo son las luchas de las minorías. Afros, mestizos, montubios, indígenas, son alrededor del 27% de la población. Ellos están prácticamente fuera del juego político, ¿sí? Cuando en realidad son ellos los que tienen que construir nuestro Ecuador y de los diversos sectores. Entonces, se nos van a dar la vuelta, digámoslo así, los asambleístas cuando lleguen al poder, en realidad no estuvieran ni siquiera como candidatos, sino compartieran lo que hoy les estamos transmitiendo a través de los 4 ejes puntuales que queremos trabajar. Es de los diferentes sectores. De ser usted vicepresidenta de la República, Verónica Abad, ¿cuál sería el ámbito de actuación? Porque el vicepresidente funciona de acuerdo a lo que el presidente le designe. ¿Ha hablado usted con Daniel Noboa? ¿Cuál sería entre algunos los ámbitos en que usted se desempeñaría? Claro que sí, con Daniel compartimos mucho el tema de la inclusión económica y social, ¿no? Según el decreto, el artículo 141 de la Constitución, la principal función del presidente es sustituir al presidente en cualquiera de los casos, o sea, total o sea, parcial. Sin embargo, él tiene la facultad también de poder ampliar esas funciones y de que podamos ejercer acciones, porque nosotros estamos basados en acciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en un sector energético productivo, una matriz en el cambio social? Hemos venido trabajando, Daniel lo ha trabajado ya 11 leyes dentro de la Asamblea Constituyente, 11 leyes que lo ha financiado por su propio equipo de trabajo y que dentro de esos está, por ejemplo, la economía social, entre ellos está la reactivación económica, la ley de transporte terrestre, emprendimiento juvenil, el tema de la economía violeta, que es muy importante para las mujeres, ¿cierto? Y pues para poder emprender y sacar ese desarrollo productivo. Entonces, hay muchos lugares en donde la vicepresidencia de manera especializada va a trabajar por el mismo recorrido que en este momento Verónica ha llevado ya 24 años y tiene el nexo directo de todos estos sectores que apoyan a Daniel Noboa como la única opción del cambio nuevo político y el nuevo Ecuador que necesitamos. Veo que en su currículum hay mucho, en su hoja de vida, tiene mucho en cuestiones de las libertades, libertad de expresión, libertades en general, política liberal, lo estaba viendo. ¿Usted cree en esas libertades, libertad de expresión, libertad de pensamiento, en la liberalidad, en ese sentido, perdón? La libertad es el valor que no puede faltar y a quien tenemos que defender. Verónica Abad se caracteriza por haber luchado por una bandera que es el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad de los ecuatorianos. ¿Sí? Básico para cualquier política pública tiene que tener ese marco. No es un marco legal, es un marco de principio y valor. No podemos hacer o construir una política pública cuando estamos coartando la libertad de pensamiento de los ciudadanos o coartando la libre decisión de crear su empresa, la libre decisión de crear su familia, la libre decisión de crear educación. Es decir, los ecuatorianos, sí, nosotros tenemos una tierra maravillosa, biodiversa en todo su potencial. Sin embargo, carecemos de la libertad, por ejemplo, en el momento que yo quiero poner una idea de negocio en mi cabeza para poder sostener a mi familia. Tenemos varios impedimentos dentro de del mismo sistema tributario, del mismo sistema de contratación, del mismo sistema que ya sabemos que todo hay una maraña de cosas ahí. Lo que queremos es facilitar, destrabar lo que realmente se quiere y eso se requiere la libertad, entendiendo que el ecuatoriano es quien hace la economía en un país. No lo hacen los políticos, construyen los ciudadanos de a pie. Por eso es importante la defensa de ese sudor, de su frente, de su fruto, de su trabajo. Perfecto. Una pregunta más de mi parte a la candidata con Daniel Noboa Asín. Encantada, Eduardito. Le escucho. A ver, ahí me escuchas, ¿no? Ahí me escuchas. Una pregunta más para claro Verónica Abad. Sí. Quería solamente preguntarle algo más. El fenómeno del niño. Se ha subido, por ejemplo, el quintal de arroz, valía 43 el día jueves,
acá está en 50, se ha subido la papa, la cebolla, y yo creo que mucho hay especulación, lo voy a hablar después de un rato, pero también la gente se pone nervioso. ¿Qué protocolos activarían ustedes para que tengamos los precios? Porque usted sabe que esto golpea directamente al bolsillo de los ecuatorianos, sobre todo a los más pobres. A los otros también, porque todos somos ecuatorianos, pero a los más pobres sobre todo. Y aparte de eso, el fenómeno del niño, antes de que llegue, ya está causando unos terribles problemas a la gente. No quiere invertir, la gente no quiere hacer, todo el mundo está realmente con esto muy nervioso. ¿Cuál sería su pensar de ser vicepresidente de la República en el Ecuador ahora en el mes de noviembre, por favor? Si nos dice Verónica Abad. Con claridad ya lo hemos estado haciendo, Eduardito, y querido pueblo ecuatoriano. Hemos estado esta última semana en la ciudad de Esmeraldas, mirando de primera fila y llevando las necesidades para poder apoyar. Esto es un evento natural que no podemos nosotros decidir sobre ello. Sin embargo, hay que estar preparados con el contingente de parte de un gobierno o de parte de la sociedad civil automáticamente para la solidaridad en estos momentos tan críticos que pasamos. Resulta ser que dentro de un presupuesto nacional, es como en casa, nosotros las mamás llevamos una economía y siempre tenemos un pequeño ahorro por si acaso se nos enferme el hijo, por si acaso de pronto tengamos que comprar algo extra, por si acaso nuestro perrito se enferme y tenemos que llevarlo. Es decir, la economía básica en un hogar no es diferente a la economía que tenemos que trazar dentro de un país. Entonces, aquí no se piensa en lo emergente o en las cosas puntuales, fenómenos naturales que se tienen que dar, porque son fenómenos naturales que no podemos detenerlos. Sin embargo, toda la contingencia, que en este caso salud, en este caso de la seguridad, de la economía, tiene que estar listo para poder atender en el caso de emergencia. Ecuador siempre ha estado en el contexto incluso internacional, en donde las ayudas internacionales, lo demostró en el terremoto del año 2016 en Manabí, hubo cualquier cantidad de apoyo y de ayuda. Pero ¿qué pasó en un momento dado en el que entró ayuda y todos los ecuatorianos nos volcamos a ayudar con solidaridad hacia nuestros hermanos manabitas? Salió un presidente y nos impuso una ley de solidaridad para que obligadamente nosotros aportemos, entre comillas, para quitar la pobreza. ¿Eso se ha hecho hasta ahora? No, nunca llegó ni la ayuda. Todavía nos preguntamos qué pasó con los miles de millones de dólares que llegó a través de fundaciones privadas de otros países para ese apoyo, ¿sí? Es decir, siempre el mal manejo, siempre está ahí la corrupción. Si nosotros fuéramos realmente inteligentes, gobernantes, estuviéramos ya preparando en este momento y sacando a 600 familias, casi 600 familias que están en este momento en Esmeraldas, que siguen metidos en sus casas llenos de lodo y llenos de tierra. ¿Qué ha hecho el gobierno en este momento para poder subsanar? Lo primero que tiene que ser los seres humanos, los ciudadanos. Luego la economía vendrá para arreglarse. Ya tienen que estar creciendo en este momento la infraestructura de toda esa devastación de las vías, de todo lo que ellos han vivido. Entonces, el sistema de contingencia debe tener dinero ahorrado para cosas como estas eventuales. Nadie está preparado para un terremoto, nadie está preparado para un fenómeno de niño, para un desbordamiento de un río, para un alud, lo que acaba de pasar en Alausí, es otra muestra, es otro ejemplo de que un gobierno lo único que hace está pensando en cómo subsanar una deuda o cómo endeudarnos más. Sin embargo, estos puntos emergentes que siempre van a estar pasando porque nuestra tierra está viva, nuestra tierra cambia, entonces tenemos que estar preparados con un contingente, pero si nosotros pensamos que eso nunca nos va a pasar, ¿sí? Y todos nuestros recursos están enfocados en cualquier otra cosa, menos en el ecuatoriano de a pie, el ciudadano que está sufriendo en realidad la emergencia, entonces es una pena y una tristeza. Lo único que tenemos que hacer como gobierno es mirar cómo está ese presupuesto, que eso es lo que proponemos a través del eje institucional,
rever la inversión estatal para dónde tiene que estar enfocada. Hoy tenemos un mal enfoque de un presupuesto estatal, sin duda alguna. Verónica Abad, muchísimas gracias por su gentileza y amabilidad. No será la última vez que hablemos. Suerte en la campaña. Gracias a usted. Muchas gracias. Tenga un muy buen día, candidata. Igualmente para ustedes. Verónica Gracias Abad, y un maravilloso día. De igual manera, Verónica Abad, candidata a vicepresidencial Bolo, con Daniel Noboa Asín. Son las 8:35 de la mañana aquí en I99. Solamente antes de ir a las menciones publicitarias, decirles que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Claro, facilito, entra a